quiero hacer a Rubén, ¿qué pasa, Rubén, con los pastores no capacitados? ¿Cómo podríamos empezar a ver un poco este tema? Bueno, si bien hablábamos exclusivamente de los pastores, pero en todas las áreas de nuestra vida la capacitación es importante. ¿Qué es la capacitación? Por ejemplo, vos vas al diccionario de lengua española, abrimos cualquier diccionario, capacitar que dice hacer a alguien apto, habilitarlo para algo. Preparar a alguien para que esté en un área, para que esté cubriendo un área, para que se esté desarrollando en ese lugar bien. Como vimos ahora este accidente del tren, que vimos que hay un montón de personas incapacitadas alrededor de esto, que no tienen capacitación y han logrado esto. Un accidente que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires hace unas semanas. Están capacitados para algo. Los seminarios, que son los que capacitan a las personas que van a ser pastores, porque en el seminario no se sale pastor. Uno va al seminario, yo fui al seminario a estudiar teología. Después de ahí en más está Dios, si yo tengo que ser pastor, maestro, evangelista o lo que fuera. ¿No es cierto? O sea, los seminarios no están en vano como no están ni los colegios ni las universidades. Uno va al colegio para empezar a aprender cuánto es 1 más 1, va a la universidad para ser médico, para ser psicólogo, para ser psiquiatra, arquitecto o lo que fuera. ¿No es cierto? O sea, la palabra pastor, muchas veces nosotros la tomamos así muy rápido. Hoy cualquiera es pastor, lamentablemente. Hoy una persona sabe 2 versículos bíblicos y yo me lo noto como pastor. Pero la palabra pastor, si nosotros vamos a lo que es el sentido bíblico, lo que es el sentido espiritual, encierra un gran simbolismo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que esto quiere decir que es alguien que apacienta. Ahora yo te hago la pregunta, ¿necesitamos gente que apaciente hoy en día? A montones. Ojalá parezcan buenos pastores. Porque necesitamos apacentar. Hay problemas familiares, hay problemas de vivir con mi vecino que está al lado, con el que está a la vuelta. Tenemos un problema de convivencia, un problema de género, como se dice ahora, ¿no es cierto? Un ministro, un pastor es alguien que apacienta, que sabe poner paño frío, por ejemplo, recién hablábamos de las enfermedades terminales, alguien que está en una situación y sabe aconsejar, sabe poner el paño, mirá, quédate tranquilo. Ahora, Rubén, si una persona está yendo a una iglesia, ¿cómo hace para darse cuenta si ese pastor es el que le puso Dios o le convendría ir a otro pastor? Bueno, es importante, ¿no es cierto? Mira, hay un libro en la Biblia que se llama Timoteo. La primera de Timoteo y segunda de Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Un chiquito de 19 años que iba a salir al pastorado. ¿Quién lo estaba instruyendo? El apóstol Pablo. Nada más y nada más. Le estaba dando consejos y le estaba dando consejos, qué es lo que tenía que hacer, con qué se iba a encontrar, con qué no se iba a encontrar. Estaba siendo capacitado. Un chiquito, ¿no es cierto? En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios, el pastor, aquel que va a ser llamado, sea perfecto, enteramente, lo remarqué, preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. El ministerio pastoral se destaca por su buena obra. ¿No es cierto? Entonces hay que capacitarse y hay que prepararse, ¿no es cierto? Acá tiene que darse cuenta que el que quiere ser pastor que va a tratar con las almas. No va a tratar con un líquido, no va a tratar con una sustancia espesa, no. El ser humano es el peor elemento a tratar. Aunque hay químicos muy fuertes, hay ácidos muy potentes, muy peligrosos para tratar y trabajar, pero el ser humano es el más peligroso de todo, porque no sabe uno para dónde va a disparar. Entonces, si uno no está capacitado, ¿cómo trato yo con un ser humano? Estamos viendo casos de violencia familiar, que uno quema a la mujer, que el otro quema a la novia. Cosas que hay que estar capacitado para saber tratar ese tipo de cosas. También actualizados, ¿no? Estamos tratando con almas, no estamos tratando con sustancias, es decir, pongo menos líquido, pongo más líquido, no pongo líquido. No, acá estamos tratando con almas que no sabemos para dónde va a disparar. Porque la mente humana es tan grande, es tan diversa, que uno no sabe por dónde va a disparar. Nosotros a veces vemos que una persona hizo un desastre en su casa, mató a toda su familia y este era un tipo ejemplar. Yo hace unos años lo conocí, era un tipo ejemplar. ¿Cómo cambió ese? Como dice ahora, donde cambiaron los jugadores, como se suele decir ahora, pasó esto. Y sabe una cosa, Rubén, hay veces que, yo digo la palabra pastor para generalizar, pero que hubo casos que hubo pastores que cometieron abuso sexual a algún miembro de la iglesia, hubo pastores que por ahí entraban en una estafa con la plata que recaudaban, o pastores que prometían cosas que no cumplían. Es decir, esos pastores, ¿qué vendrían a hacer? Por eso. Nosotros estamos viendo ahora que la palabra pastor es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque el Señor Jesucristo
destaca esta característica de pastor en su vida, en su propia vida. ¿Qué dice él? ¿No es cierto? Yo soy el buen pastor. ¿Y qué dice después? El buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, se la tiene que jugar. No es una cosa, yo me meto, pero si no me conviene me voy. No. O sea, dice, el buen pastor, esto lo está diciendo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 10. O sea, el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, tiene que tener mucho cuidado. Ahora estamos viendo las situaciones que voy a decir recién, que el pastor a veces pasa eso. Bueno, pastor, título. Porque el verdadero pastor viene de otro lado. Nosotros dijimos recién que si vamos a un seminario no vamos a salir pastor, vamos a salir teólogo, vamos a salir... No vamos a salir pastor. ¿Cómo viene esto? Para ejercer el ministerio pastoral es necesario un elemento que es vital. ¿Qué es un diploma? No. ¿Qué es alguien que te diga, che, sos pastor? No. ¿Cuál es ese elemento vital? Ese elemento vital es ser constituido por Dios como pastor. Dios me eligió. Dios me tomó. Dios me levantó. Porque puede haber casos que sean levantados. Me levanto yo, porque sé un poquito de la Biblia, porque puedo manejar un cierto grupo de gente. No. Ser constituidos por Dios como pastor. De ahí, todo ministro pastoral debe tener un llamado. No puede levantarse mañana, voy a ser pastor. No. Tiene que tener un llamado específico, porque si no es así, después vamos a ver ahora un poquito más adelante, no es así, vamos a empezar a ver características de fracaso en el pastoral. ¿Sabe, Rubén, una cosa que dicen a veces en algunas iglesias, que agarran a toda la iglesia y le dicen, todos son pastores? Un mensaje que he escuchado muchas veces en muchos pastores, que dicen, todos somos futuros pastores. ¿Qué piensas? Bueno, futuros puede ser, pastores no. Sacerdotes sí, porque dice que sacerdote es aquel que es apartado, ¿no es cierto? Vos fuiste apartado por Dios, pero de ahí que vos ya tengas el liderazgo de pastorado en una iglesia hay mucha diferencia. Aparte vos decís, lo están diciendo, lo está diciendo una persona. Acá estamos hablando que tiene que haber un llamado de parte de Dios. Y tiene que ser muy específico el llamado, si no después vamos a ver los fracasos. El apóstol Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 4, versículos 11 y 12, y dice que Dios mismo, Él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Otros dones más que hay no los vamos a nombrar ahora. O sea, Él constituyó, Él llamó. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo? Porque después voy a ver los fracasos. Voy a ver esto que dijiste vos recién, estafas, problemas sexuales, problemas de todo tipo. Después voy a ver los fracasos, ¿no es cierto? ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Qué son los santos? La gente que llega a la iglesia, aquellos que se congregan a la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, son llamados para edificar el cuerpo de Cristo. Si no, estamos desvirtuando la cabeza, que es Cristo, de ese cuerpo, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver dos cositas bastante importantes. Primero, el pastor necesita sabiduría. No sabiduría terrenal, leerse toda una biblioteca, no. Estar viviendo dentro de una biblioteca, no. El pastor necesita sabiduría de lo alto. Dice el capítulo 1 de Santiago, versículo 5, todo aquel que quiera sabiduría pida a Dios y Dios le dará. Yo eso fue lo que hice con quinto grado. Dios me dio sabiduría para entender lo que era la palabra de Dios. Con quinto grado, ¿cierto? O sea, necesita sabiduría espiritual, ¿para qué? Para el estudio de la palabra. Yo tengo que aconsejar a alguien en enfermedad terminal, como hablamos antes, en cualquier situación difícil, yo tengo que aconsejarle con la palabra de Dios. No le pongo la mano a hombre y ya vas a salir de esto. No. Yo tengo que mirar lo que dice la palabra, como digamos recién, Dios nos va a sacar de toda enfermedad, Dios va a hacer esto, Dios. Entonces tengo que tener sabiduría, primero para estudiar la palabra y después para saber aconsejar, no decir cualquier estupidez. A veces es más importante poner la mano del hombro a alguien, llorar con él y no hablarle. Pues las palabras están de más. ¿No es cierto? Segundo, el pastor debe permanecer fiel a ese llamado. Él fue llamado por Dios, no decir, ahora se vino la brava, me voy. No, dejo todo, muchacho, renuncio. No. El pastor, aún pase lo que pase, debe permanecer fiel a su llamado. Nosotros vemos casos que a veces la iglesia se incendia, pasan cosas trágicas dentro de la iglesia. El pastor debe permanecer firme, fiel al llamado, porque fue llamado por Dios. El ministerio no es temporal. El ministerio no es, bueno, ahora me está yendo bien, la iglesia está creciendo, estoy recaudando buenas plata en las ofrendas, me quedo. Mañana empieza todo para atrás, me voy. No es temporal. O sea, el ministerio es
permanente, porque Dios nos llama a hacer una tarea permanente, para siempre, ¿no es cierto? Sí. Cuando un pastor no tiene el llamado de Dios, se identifica fácilmente. ¿Por qué? Porque un pastor sin llamado tiene que enfrentar, por ejemplo, momentos de prueba. Porque el pastor va a tener problemas económicos, familiares, de todo tipo, porque es un ser humano. Sí, sí. Se le va a incendiar la casa como cualquiera, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuando un pastor no tiene el llamado de Dios y está ante una prueba de esta naturaleza, ¿qué pasa? Deja el pastorado. Se va. Dice, mira muchachos, discúlpeme, estoy pasando una prueba. Te va en problemas ya se va. Sí. Deja las ovejas ahí, ¿no es cierto? No tiene consideración ni con las ovejas, no tiene consideración con Dios, que dice el que lo llamo, no tiene consideración con nadie. Entonces deja las ovejas, ¿no es cierto? Y deja las ovejas ahí dispersas. Y hoy vemos iglesias que no tienen pastor. Porque el pastor se fue, porque el pastor renunció, porque el pastor no quiso saber más nada. ¿No es cierto? Pero nosotros leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 12 y 13, ¿qué dice el Señor Jesús? Él hablaba mucho de pastores, de ovejas, porque en esa época había mucho trabajo de campesinos, entonces él se refería con esas actividades para que entiendan mejor el mensaje, ¿no es cierto? Él dice, el asalariado, aquel que no es llamado por Dios, el asalariado no es el pastor. Dice, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo viene, las pruebas, las cargas, la dificultad dentro de la iglesia, cuando ve que el lobo viene, se acerca a la iglesia, abandona las ovejas y huye. Dice el Señor Jesús. Dice, entonces el lobo ¿qué hace? Ataca al rebaño y lo dispersa. Uno se va con los testigos de Jehová, el otro se va con los mormones, el otro se va a hacer terapia, qué sé yo, de cualquier actividad que hay hoy en día, ¿no es cierto? Ataca al rebaño y lo dispersa. Dice, y ese hombre huye. ¿Por qué huye? Dice el Señor Jesús. Porque siendo asalariado, no le importan las ovejas. Él se quiso hacer pastor porque todo venía bien. Cuando vino el problema, se fue, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la principal característica que debe tener un pastor. ¿Cuál es la característica que tiene que tener un ministro del Señor? Es su carácter cristiano. ¿Y qué vendría a ser eso? Ahora vamos a ver. O sea, cuando uno está delante de uno que dice que es pastor, en sí se da cuenta si es chanta o no, porque se habla cualquier estupidez. Si dice cualquier cosa, predica más de la revista tal o del diario tal que de la Biblia, ¿es cierto? Entonces, ¿qué estamos viendo? O sea, uno se da cuenta cuando la persona es iluminada por Dios, porque se basa en la palabra de Dios, porque saca versículos bíblicos para dar un consejo, porque saca versículos bíblicos para demostrar que lo que está diciendo es cierto. Por eso yo siempre digo, más vale decir la Biblia dice que Rubén dice. Porque Rubén puede ser teólogo, porque se puede equivocar. Si yo digo Rubén dice, ¿quién está diciendo? Entonces yo digo, la Biblia dice, está hablando Dios.